Hola, buenas tardes. A nombre de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, queremos darle la cordial bienvenida a este Facebook Live. Hoy vamos a tratar un tema de bastante importancia. Es un tema que compete a padres de familia, a cuidadores y en general a la familia colombiana, por cuanto esta es una situación que se puede presentar con alguna frecuencia en nuestros hogares y que es importante tener conocimiento, en especial relacionado con la supervisión. ¿Por qué la supervisión? Porque sabemos que estos accidentes suceden en las casas por la curiosidad, por la inexperiencia, por la condición de la infancia, en donde los niños pueden hacer algunas manipulaciones inapropiadas de los objetos que están a su alcance. Entonces, por eso la supervisión activa es clave en la prevención del atoramiento por cuerpos extraños. Para este efecto, hemos invitado a dos neumólogos pediatras de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, muy conocidos, con muchísima experiencia, con muchísimo conocimiento, no solo desde el punto de vista de su dominio de la pediatría, de la neumología pediátrica, sino además su experiencia como padres y como cuidadores. Así que le damos la bienvenida al doctor Alfredo Pérez Azuero y al doctor Gustavo Ordóñez Arana, que nos acompañarán hoy en esta presentación y quienes conmigo nos encargaremos de realizar la presentación del día de hoy y de resolver todas las dudas y preguntas que ustedes tengan al respecto. Muy bien. Cuando pensamos en cuerpos extraños, estamos pensando en muchas cosas que se nos ocurren de la vida común y que tienen que ver con dos circunstancias. Uno, con la curiosidad y la inexperiencia de nuestros niños. Y dos, con el acceso que ellos tienen a objetos de todo tipo que por su tamaño y por su composición son potencialmente dañinos para el niño. Vamos a hablar entonces de lo que sabemos acerca de los cuerpos extraños. Vamos a ver cómo se identifican y diagnostican los niños con sospecha de atoramiento por cuerpo extraño. Esa parte la tratará el doctor Gustavo Ordóñez. Y vamos a ver cómo se tratan los niños con atoramiento por cuerpos extraños en la vía aérea, tanto desde el punto de vista de los cuidados que se pueden otorgar en el hogar en los primeros momentos en que sucede el incidente, hasta lo que se puede hacer a nivel de la consulta o en las urgencias o en los hospitales. Y luego haremos una sesión de preguntas y respuestas. Cuando pensamos en cuerpos extraños, debemos pensar en todos aquellos objetos que por su tamaño, forma y configuración y características son potencialmente manipulados por los niños y que pueden ellos ingerir o introducir en alguno de los orificios naturales del cuerpo. Entonces, en esta gráfica, yo creo que ustedes pueden estar visualizando ya potenciales cuerpos extraños, los que están en la mano del niño, los que están en la parte de atrás, los que están en los frasquitos, los que están por aquí en estos sitios, y yo creo que ya estamos pensando que es un cuerpo extraño potencial para un niño. ¿Qué se conoce entonces como un cuerpo extraño? Un cuerpo extraño es cualquier objeto o entidad que penetre en el cuerpo de una persona a través de orificios naturales, es decir, a través de nariz, oreja, oídos, boca o a través de la vía aérea. A lo largo de la presentación les voy a hablar de este registro internacional SUSI-SAFE, que es un registro voluntario donde los médicos y los cuidadores reportan todos los cuerpos extraños que ocurren a un registro anónimo donde se van recopilando todos los cuerpos extraños, tanto orgánicos como inorgánicos, que han sido introducidos en los niños a través de nariz, oídos o boca, y que se encuentran tanto en esos orificios como en el tracto aerodigestivo superior. Entonces, ¿qué son los accidentes por cuerpo extraño en los niños? Son eventos, son circunstancias que suceden generalmente durante actividades rutinarias de los niños. Es bien sabido que los niños insertan objetos en cualquier orificio natural del cuerpo y encontramos niños que se han introducido cosas en la nariz, cosas en los oídos, que se han ingerido muchos tipos de sustancias o de objetos inadecuados. Pero los más peligrosos, los que más nos preocupan son aquellos que son inhalados o aspirados, pues pueden llegar a ser incluso mortales. Cualquier cuerpo extraño pudiera complicarse, bien sea con infección,
con supuración o incluso con accidentes más graves como perforaciones intestinales o pulmonares, como por ejemplo cuando se ingiere materiales como huesos, alfileres, objetos metálicos, etc. El comportamiento de los niños varía de región en región de acuerdo a las características, a su cultura, a sus costumbres, a sus hábitos, y eso es bien sabido que dependiendo de la región y de las costumbres, pues hay objetos extraños más comunes que otros. Por ejemplo, en los países desarrollados es muy común la ingesta de cuerpos extraños tipo maní, cacahuates, almendras, ese tipo de cosas, y en otras regiones son otro tipo de semillas como semillas de maíz, alberjas, frijoles, etc. Entonces, ¿qué son los accidentes? Son circunstancias en las cuales en el juego o en las actividades cotidianas de los niños, por ejemplo, durante la alimentación o durante las actividades escolares, entran en contacto con diferentes objetos y se los insertan en nariz, oídos, boca, siendo estos eventos muy comunes. Por ejemplo, en el canal auditivo es frecuente que los niños inserten cosas como plastilinas, cosas de la escuela, pero esto representa un evento que no pone en general en la vida del niño, sino simplemente un fastidio o una potencial infección. Por el contrario, la inhalación o aspiración de un cuerpo extraño puede ser un evento muy serio y puede tener un desenlace mortal. Por ejemplo, la ingestión de un cuerpo extraño que conlleve elementos que pueden ser corrosivos o dañinos, pueden causar perforaciones gastrointestinales, obstrucción intestinal o perforaciones a nivel del aparato respiratorio. ¿Cuáles son los cuerpos extraños más frecuentes en los niños? Pues aquí tenemos una colección de un colega que sacó este tipo de cuerpos extraños de las vías respiratorias, de los bronquios de los niños a lo largo del tiempo. Entonces yo les pregunto a ustedes, entre los objetos representados aquí, ¿cuáles creen ustedes que representen el mayor riesgo de asfixia en un niño menor de 1 año? Pues mírenlos ustedes con detalle y piensen qué es lo que más riesgo presentaría para un niño pequeño. Muy bien, pues nada menos que todo este tipo de juguetes esféricos, las monedas y los juguetes con los que tiene acceso. Pero también sabemos que muchos alimentos o fragmentos de alimentos pueden ser potencialmente dañinos para los niños cuando no han desarrollado una suficiente masticación o los ingieren de una manera inapropiada. Veamos algunos de ellos. Se han clasificado 12 grupos de cuerpos extraños que pueden causar problemas en los niños. El primero de ellos es el grupo de las nueces y semillas, que generalmente ocurren en personas menores de 1 año, ocurren generalmente durante la alimentación, generalmente van al aparato digestivo, pero también a las vías respiratorias y presentan algunos síntomas que vamos a revisar ahora con el doctor Gustavo Ordóñez y se complican a veces con neumonías o infecciones. También está el grupo de todo lo que son esferas, perlas, pelotas, canicas, que son generalmente cosas que ingieren niños mayores de 3 años. Generalmente se relacionan con el juego, más frecuentes en nariz y oídos, pero también en el sistema digestivo y pueden presentar algunos síntomas como dolor, sangrado, inflamación y se pueden complicar con perforaciones e inflamación. El grupo de los juguetes pequeños que ocurren durante el juego y que los niños introducen en oídos, nariz, tráquea y bronquios y que se presentan con algunos síntomas como tos, sensación de fatiga, se ponen morados, pueden sangrar o tienen dolor y pueden complicarse con neumonía, infección y laceración. A propósito de esto, es muy importante también tener en cuenta que la legislación y el control frente a los juguetes que son potencialmente dañinos y que pueden llegar a manos de los niños es parte de la responsabilidad de los gobiernos para controlar que estos objetos no lleguen a las manos de los niños y que si llegaran a ingerirlos deben ser fabricados con materiales lo menos dañinos posibles y ojalá de unas características que puedan ser fácilmente visibles a los rayos X cuando uno sospecha la ingesta de un cuerpo extraño de estos y va a saber por medio de una radiografía si el paciente lo tiene o no lo tiene. También tenemos los artículos de librería, aquí hay lápices, ganchos clip, todo lo que tiene que ver con los objetos que usan los niños durante la escuela. También los ingieren por el árbol tracobronquial, por oídos, por nariz y pueden presentar también síntomas característicos. En general, todos los tipos de plásticos que los niños pueden tener acceso,
En Colombia es muy frecuente los jugueticos pequeños que se venden en las tiendas, las chaquiras y las fichas de los juegos del parqués. También pueden ocurrir frecuentemente en niños, sobre todo en mayores de 3 años. Esto también lo hemos visto, la presencia de huesos que están ingeridos, bien sea porque a los niños les dan las piezas de alimentos completas o porque, como es nuestra tradición, se preparan las sopas y los guisos con huesos de pollo y estos pueden ir en los alimentos, los niños ingerirlos de manera accidental y pueden alojarse en la faringe, en la garganta, en la laringe y pueden presentar también síntomas como tos, dolor o dificultad para tragar. Las monedas también son muy frecuentes entre los niños porque pues ellos por la curiosidad y por el juego pueden ingerirlas de una manera muy frecuente, sobre todo se van al sistema digestivo y es muy frecuente que dependiendo del tamaño de la moneda, estas monedas queden atoradas en la faringe o en el esófago y causen daño a este nivel. También todo lo que son alfileres y ganchos que tienen que ver con los objetos que las mamás usan para las costuras, para sus labores domésticas, también pueden comprometer la tráquea, los pulmones, el sistema digestivo y complicar de manera grave con laceraciones, rupturas de pulmón, infecciones, ruptura intestinal, de tal manera que son objetos bastante delicados. Las joyas en general, hemos visto aretes, chaquiras, estas perlitas, todos los juguetes, todas las cosas que las mamás usan o que las hermanas usan o que los mismos niños a veces les ponen, pueden potencialmente ser ingeridos o potencialmente ser aspirados por los niños. También lo que tiene que ver con papelería, pues por la curiosidad y por los juegos de los niños, esto también puede conllevar algún riesgo y preferiblemente van para oídos, nariz y bronquios, aunque el papel fino es el más peligroso porque a veces es difícil de identificar. Hemos tenido casos de niños con tos crónica o con ronquera crónica que llevan muchos tratamientos y al final de cuentas es un fragmento de papel que tienen alojado en la laringe o en la tráquea y hasta que no extraemos estos fragmentos, el paciente no se mejora. También puede haber objetos como piedras en los jardines, en los sitios de juego, en los parques, que los niños ingieren de manera incidental. Y por último, este que es muy importante, que es este tipo de pilas, que son las pilas que traen los juguetes o los relojes y que son muy peligrosos por cuanto estas pilas tienen un polo por una cara y el polo contrario por la otra. Se pueden alojar en el esófago y pueden producir perforación en cuestión de minutos. Esta es una verdadera urgencia que es importantísimo identificarla rápidamente y es importantísimo la extracción rápida de estas pilas para que no erosionen el esófago y produzcan una perforación que puede llevar a una infección o una complicación bastante grave. De acuerdo con las estadísticas, esta es la frecuencia con que se producen los diferentes tipos de cuerpos extraños. Ven que va de las joyerías, las baterías, el papel, los huesos, el plástico, los de papelería, las piedras, juguetes, alfileres, nueces, semillas, pero las que más predominan son estas últimas tres, nueces, semillas y granos, perlas, bolas y canicas y las monedas. Y los mecanismos, generalmente, pues como lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, es por la aspiración, por curiosidad, por juego, por ciertas cosas que a los niños les gusta hacer. Es muy importante supervisar la ingesta de los niños y hoy en día lo que más se preocupa es en tener muy controlado el momento en que el niño está ingiriendo los alimentos, estarlo supervisando permanentemente. Y también tenemos a veces algunos accidentes que llamamos iatrogénicos, en los cuales de alguna manera durante procedimientos odontológicos o otro tipo de procedimientos el paciente ingiere un fragmento de diente o un fragmento de hueso y sucede el accidente. ¿Por qué es importante estar informados sobre este tipo de accidentes? Porque sigue siendo una causa importante de mortalidad infantil. Se reportaron 50.000 casos en Europa en menores de 14 años en el 2013, con 1% de desenlace mortal. Y como les he dicho, algunos son muy peligrosos, como las baterías que liberan sustancias corrosivas que pueden causar lesiones graves o perforaciones en cuestión de minutos, y es importantísimo identificarlos de una forma rápida. Y también porque pueden producir una amplia gama de síntomas dependiendo de su tipo, ubicación o grado de obstrucción y por lo tanto el grado de sospecha
de estos accidentes es muy importante para detectarlos y tratarlos a tiempo. Hasta aquí la parte que les quería compartir. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a darle la palabra al doctor Gustavo Ordóñez, quien nos hará la presentación sobre cómo identificar el paciente que tiene sospecha de cuerpo extraño y cuáles son los síntomas y los signos que estos pacientes pueden tener. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Continuando con esta charla sobre cuerpos extraños en la vía aérea, ¿cómo identificar que un cuerpo extraño ha sido aspirado accidentalmente a la vía respiratoria de un niño? Ya el doctor Barón nos mostraba esta imagen. Este niño tiene una uva en la boca y pues el tamaño de una uva normalmente no pasa por las cuerdas bucales, es decir, esa uva se va hacia el estómago y no se va hacia el pulmón. Pero fíjense que ya tenemos varios casos. Personalmente tengo dentro de mis pacientes 2 casos en los cuales su cuidador, el cuidador de un niño, por hacerlo bien, partió la uva en 2 pedazos para que el niño se la pudiera pasar más fácil. Y esto lo que hizo fue que esa uva más pequeñita sí cupo, sí pasó a través de las cuerdas bucales, se fue por la vía respiratoria, ese niño se ahogó. Desafortunadamente, cuando llega a urgencias ahogado, entonces ha pasado mucho tiempo, logran colocarle a este niño un tubo para que respire y efectivamente el niño se salva, no fallece, pero desafortunadamente pasó tanto tiempo estando con falta de aire, con falta de oxígeno, que las células, las neuronas de su cerebro, muchas fallecieron y hoy en día estos 2 niños de los cuales tengo conocimiento son niños que no tienen una vida normal y que literalmente están en estado vegetativo. Entonces, pues fíjense que puede llegar a ser no mortal, pero casi mortal y muy dañino. Ya les decía el doctor Barón que los niños buscan meterse cosas extrañas, pedacitos de cosas como plastilina, espuma, algodón, en todas partes, por todos los orificios. En este caso les estoy mostrando boca, nariz, oídos, pero también buscan hacerlo por otros orificios, como por ejemplo los genitales. Entonces hay que estar muy atentos de los niños. Ahora, en cuanto a la aspiración de cuerpo extraño, el síntoma más importante es el de atoramiento. Es este niño que súbitamente él está bien y está jugando con unas fichitas o está jugando a la hora de comer y el cuidador se da cuenta que el niño se atoró y después de atorarse o durante el episodio de atoramiento, el niño puede que se torne morado, muy rojo por la tos intensa. Lo más probable es que la tos va a lograr expulsar ese cuerpo extraño y lo va a vomitar, lo va a escupir o se lo va a tragar. Pero el problema es que en el esfuerzo, en la lucha con este cuerpo extraño, tomamos aire fuerte y allí el cuerpo extraño se va a lo más profundo de la vía aérea, o sea, llega hasta los bronquios, o sea, dentro de los pulmones. Entonces, atoramiento, el antecedente de atoramiento es muy importante. Y claro, la tos. Este es un niño que está sano, que está tranquilo, que está bien y súbitamente se atora y luego comienza con una tos intensa
nuestras abuelitas decían cuando estábamos comiendo arroz y nos atoramos, se me fue un arroz por el camino viejo. Bueno, pues sí, es cierto. Ese camino viejo es la vía respiratoria. Y entonces a muchos nos ha pasado que intentamos aspirar algo hacia la vía respiratoria, la cual es muy sensible y va a generar tos intensa. Entonces, casi siempre logramos expulsar el cuerpo extraño. Pero ese niño que se atoró y que sigue tosiendo, hemos recibido niños que después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, persisten con la tos. Y cuando indagamos la historia clínica, esa mamá o esa abuelita o ese papá nos dicen que efectivamente recuerdan que esto empezó no como una gripa, no como un resfriado, sino que inició, por ejemplo, recuerdo que esta tos le inició el día que estábamos celebrando el cumpleaños y los niños estaban alrededor de la mesa comiendo y el niño se atoró con crispetas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Ojo con esto porque ya nos pasó y es que en el afán de saber si el niño está atorado con algo, si al niño se le fue algo a la boca, si el niño todavía tiene algo en la boca, ya nos pasó que una mamá en el afán de sacar lo que estaba dentro de la boca del niño, metió su dedo dentro de la boca tratando de sacar algo extraño que ella notara allí. Y fíjense que cuando uno mete el dedo a la boca se va a encontrar en la parte interna con la lengua, las amígdalas y esto que es la úvula, que si yo no estoy viendo y meto el dedo, es posible que la toque y crea que eso es un objeto extraño. Entonces, tuvimos el caso de una mamá que mete el dedo, siente la úvula y cree que eso es lo que le está atorando al niño. Y con la uña, la señora arrancó la úvula y este niño llegó sangrando profusamente por la boca. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en el desespero podemos lastimar la cavidad oral del niño. No todos los cuerpos extraños, se introducen grandes a la boca. Por ejemplo, un bombón, el niño tiene su bombón en la boca, lo mastica, se divide y se convierte en pedacitos, y entonces esos pedacitos pueden llegar a ser aspirados. Mucho cuidado cuando los niños están comiendo, sobre todo cositas pequeñas, como el maní, o cuando están jugando con lentejas, maíz, garbanzos. Este tipo de cosas muy fácilmente se las pueden aspirar los niños. Entonces, aquel niño que se atoró y llega al médico porque tiene ese antecedente y la tos no se quita, la tos sigue siendo muy molesta. Al principio es una tos seca, pero si pasada una semana no se ha retirado el cuerpo extraño y este cuerpo extraño está en el pulmón, la tos se va a volver una tos húmeda, flemosa. Entonces, aquel niño que se atoró y queda con tos, o aquel niño que se atoró y tiene dificultad para respirar, es un niño en el que es muy importante que un médico entre a hacer una historia clínica y a examinarlo. Lo que hacemos entonces al examinar a un niño con sospecha de que se le fue algo a los pulmones es auscultarlo y es posible que ese cuerpo extraño dentro del pulmón produzca ruidos raros en la respiración. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Lo más seguro es que le vamos a pedir una radiografía y entonces si es un objeto que sea metálico, que sea sólido,
no de plástico, no de hueso, ese objeto se puede ver en la radiografía. Pero el plástico y el hueso, por ejemplo, no se ve. En este caso, esta niña tenía una chaquira dentro del pulmón hacia el bronquio fuente izquierdo. Y fíjense, este otro caso, este niño tenía el antecedente de estar con algo en la boca, se aspira, se atora, consulta, y al tomar la radiografía, creemos que el niño tiene, por la radiografía, una puntilla. Allí la pueden ver. Y oh sorpresa, lo que sacamos fue un chinche, una tachuela. Uno de estos chinches que utilizamos para fijar papeles en algunos tableros. Fíjense cómo este chinche es plástico en parte y por eso no se veía, y solo se veía como si fuera una puntilla. Este niño llevaba 2 meses de haberse aspirado esto y miren cómo esta puntilla, esta parte metálica, ya se estaba oxidando. Esta otra niña tuvo el caso de que estaba jugando con el broche de algo, de un pantalón o de un vestido, y se le fue. Efectivamente, fue a dar, aquí se ve claramente en la radiografía, cómo fue a dar a los bronquios. Y afortunadamente lo pudimos sacar mediante la broncoscopia. Y fíjense el caso de este niño. Este es un niño que llega al hospital, en este caso a nuestro Hospital Universitario del Valle en Cali. Es un niño que llega porque está siendo tratado en otro sitio, en otro hospital, debido a que tiene asma. Al niño le silba el pecho y está siendo tratado en ese hospital, pero no mejora. Lo remiten para que sea analizado por el departamento de neumología y miren lo que encontramos. Respira profundo. Gustavo, no se ve la imagen. Solo estamos escuchando el sonido. A este niño cuando está aspirando, se le oye un silbido. Y este niño realmente tenía era un pito en la vía aérea. Este niño lo llevamos a cirugía para hacer una broncoscopia. Oigan la tos. Es una tos con silbido. Y efectivamente, al ver la radiografía, encontramos que en esta radiografía no se ve mayor cosa, pero en la radiografía de lado vemos aquí un objeto extraño y efectivamente logramos encontrar y sacar esto que es el pito que muchas veces viene en los muñecos de plástico, en el fondo del muñeco. Y entonces este niño y muchos niños, ya hemos sacado bastantes de estos pitos. Los niños, claro, se colocan este pito en la boca, entre los dientes, aspiran, les pita y suena gracioso, pero resulta que el pito se les va, se atoran y se va hasta la vía aérea, se va hasta los bronquios. Quiero, si de pronto en este momento están algunos colegas, algunos médicos viendo esta charla, quiero recordarles que en la radiografía aparece un signo importante, y es que cuando tomamos la radiografía muchas veces encontramos que los oriento, este es el corazón, este es el pulmón, y fíjense que el pulmón del lado izquierdo se ve oscuro, negrito, y el pulmón del otro lado no se ve igual. Cuando encontramos que el pulmón de un lado se ve completamente diferente al del otro lado, este se ve más inflado que este, debemos sospechar que este paciente tiene un cuerpo extraño. Y si a esto le asociamos
el antecedente de atoramiento y tos persistente, debemos hacer una radiografía y ante la sospecha una broncoscopia. Es muy común encontrar el maní en las vías aéreas, en las vías respiratorias. Es el niño que está jugando, comiendo maní, se pone a brincar, a correr, a saltar, y con maní en la boca se tropieza, y al tropezarse, aspira, porque se va cayendo, aspira del susto, y se le va el maní a los pulmones. Es uno de los cuerpos extraños no tan fáciles de extraer. También tenemos el caso de niños que comiendo maní, comiendo maíz, crispetas, juegan a las cosquillas y se les va esto que tienen en la boca. Al aspirar se les va a los pulmones. Fíjense en este caso, esta es una broncoscopia. Entramos hacia el lado derecho del pulmón, revisamos por todo lado a ver si encontramos algo extraño allí. En este caso, esto es normal, así se ven los pulmones por dentro. Revisamos todo el lado derecho, lo que más se pueda. Vamos al lado izquierdo, revisamos también el lado izquierdo y, oh sorpresa, allí encontramos que este niño tenía un maní. Entonces, podemos llegar a sacar el maní completo, pero muchas veces también encontramos pedacitos del maní que el niño tenía en la boca. Y no es tan fácil este procedimiento porque nos toca sacar múltiples pedacitos de este cuerpo extraño. Fíjense en este otro caso, esta niña llega a nuestro hospital con el diagnóstico de una neumonía que no mejora. En esta radiografía del lado izquierdo de sus pantallas pueden ver cómo este es el pulmón normal del lado derecho del paciente, del lado izquierdo del paciente, y en el lado derecho del paciente se ve esta imagen opaca en la base del pulmón derecho. Una imagen que venía siendo tratada como neumonía y que no mejoraba. No hay historia, no hay antecedente de atoramiento. La niña es una niña de 3 años que obviamente no es capaz de decir mucho. Se hace una escanografía y en la escanografía observen cómo aparece aquí algo que no es común, algo que no es extraño, que es extraño, que normalmente no se ve allí. Y entonces llevamos a broncoscopia. En este caso van a ver la broncoscopia. Este es un tubo que se introduce por la boca hacia la tráquea y a través de este tubo logramos meter un lente con unas pinzas. Fíjense. Logramos entrar y efectivamente esta niña vemos que tiene algo extraño allá. Esas pinzas logran agarrar ese cuerpo extraño. Miren, ahí logramos agarrarlo bien. Y ahí lo vamos sacando. Finalmente sacamos este cuerpo extraño y era la punta de un lapicero. Entonces, fíjense, así se veía por dentro. De aquí lo agarramos. Entonces, era la punta de un lapicero. Entonces, quiero resumirles. Es muy importante cuando tenemos sospecha de que un niño se atoró, cuando vemos o presenciamos que un niño se atoró, cuando tenemos un niño con tos persistente y no entendemos por qué, y de pronto le están dando algún manejo, pero la tos no mejora, es muy importante pensar que este niño de pronto se aspiró a un cuerpo extraño y en estos casos los neumólogos pediatras entramos a hacer este tipo de estudios
para ver si encontramos algo como un cuerpo extraño. Bien, esto era lo que quería comentarles acerca de cómo identificar los cuerpos extraños. Los dejo entonces con el doctor Alfredo Pérez. Gracias, doctor Gustavo. Excelente presentación, muy ilustrativa. Creo que vamos sensibilizando a nuestra comunidad sobre este tema y seguramente vamos a tener la posibilidad de ir resolviendo las dudas que las personas tengan sobre la sospecha de la aspiración de cuerpo extraño. Entonces le damos la palabra al doctor Alfredo Pérez, también neumólogo pediatra de la ciudad de Bogotá, nuestro profesor de neumología pediátrica del Hospital Santa Clara y ahora ejerciendo en su ejercicio privado y en Compensar, y quien nos hablará sobre las estrategias de manejo de la aspiración de cuerpo extraño. Muchas gracias, doctor Pérez, por participar y lo escuchamos. Gracias, doctor Oscar Barón, y gracias a la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica por la invitación para participarles de este tema. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces aquí en el tema que me corresponde a mí de cómo se tratan los niños con posible cuerpo extraño en la vía aérea, vamos a abarcar estos puntos. ¿Qué hacer y qué no hacer en casa o en el jardín infantil donde se encuentre con el niño con episodio de asfixia por cuerpo extraño? ¿Qué hacer como primeros auxilios? ¿Qué medidas tomar en cuenta? Y también el segundo punto, cómo se manejan los niños con posible aspiración de cuerpo extraño ya en la institución de salud, en el hospital o en la clínica, qué complicaciones puede haber por estos cuerpos extraños en la vía aérea y cómo prevenir los accidentes por cuerpo extraño en el hogar, unas recomendaciones, unos tips para que esto, lo ideal es que nunca pase, ¿no? Entonces vamos en este primer punto. En este primer punto de la obstrucción grave o completa de la vía aérea requiere acción inmediata, pues puede provocar la muerte. Ya el doctor Gustavo Ordóñez nos contó unos casos terribles de niños con daño neurológico, pero también pueden terminar en muerte. Por eso hay que saber actuar a tiempo, guardar la calma, pero saber qué hacer, saber cómo pedir la ayuda, en qué momento pedir la ayuda, saber si uno está solo, si está la persona acompañada. Una puede empezar a actuar, otra no. Pero lo primero es observar, valorar y actuar, ¿cierto? Porque lo que el doctor Ordóñez ya lo mencionaba, que si el paciente tiene una tos efectiva, el niño está tosiendo y tosiendo y tosiendo como un mecanismo de defensa natural, quédese quieto, no intervenga. Pero sí debe empezar a intervenir y ahora lo vamos a ver cómo, si la tos se hace ineficaz, si aumenta los signos de dificultad respiratoria, si se pone moradito, si se le da ese hueco arriba del esternón, debajo de costilla, entre costillas, si hace estridor, que es como una corneta, súbito, o al contrario, ya no hay ningún sonido, si pierde conocimiento. Entonces hay que actuar inmediatamente, porque ahí ya puede estar el riesgo de muerte. Entonces, tos efectiva, déjelo. Tos no efectiva, actúe, ¿no? Entonces las maniobras también dependen del grado de obstrucción, de la edad, y eso lo vamos a ver ahora, del estado de conciencia o no. Facilitar que respire, así no lo haya expulsado. Mientras esté respirando, quédese tranquilo, está observando, está con signos vitales, que está alerta, que tiene buen color, debe inmediatamente avisar, buscar el traslado, llamar a la emergencia, ambulancia, o hay que actuar para llevarla a la institución pronto. Y eso me recuerda que una pacientita que vivía cerca de la clínica estaba comiendo, no fueron informados por la empleada de lo que pasó del accidente, que le estaban dando con una cuchara, y la niña empezó a hacer los síntomas que decía Gustavo y Oscar. Estaba bien y de pronto súbitamente dificultad respiratoria e intentaron hacer maniobra ciega, que eso no se debe hacer, ya vamos a ver por qué. Pero tuvieron una observación muy importante los familiares, que fue que cuando la ponían en ese caso exclusivo,
que respiraba, la ponían boca abajo, la niña respiraba, y la ponían boca arriba, se ponía morada, y había el riesgo de asfixia y de muerte. Llamaron a la ambulancia, dijeron, llegan en 20 minutos. Ellos, con un carro de una vecina, se fueron, se pasaron todos los semáforos en rojo, llegaron a la clínica, y eso era una urgencia vital. Cuando yo llego, esa niña, había que pasarla, casi que me meto al quirófano sin cambio de vestido, a ponerme vestido quirúrgico, y le sacamos, y la niña le sacamos el extremo distal de la cuchara. Ella quedó con apodo de Cucharita. Ya por cosas de la vida ya nos hicimos amigos con la familia. Ya después esa niña creció, se quedó de apodo Cucharita para toda la vida. Tu novio se casó con él y a él le puse de apodo Cucharón. Iban a tener cucharitas. Entonces fíjense que la parte que ellos estaban observando, estaba respirando. Entonces eso le salvó la vida durante el traslado a la clínica. El por qué ya el no hacer maniobras a ciegas, oclusión completa de lesiones, ya fue muy didáctico el caso que nos presentó el doctor Gustavo Ordóñez, pero nosotros de neumólogos siempre preguntamos en la historia clínica, primera vez, alguna vez se atoró su niño, y resulta que esa abuelita fue con un niño de 4 años, y me dijo, sí, este niño no, pero mi niño de 2 años, yo le estaba dando de comer, se me atoró, ella le metió el dedo y ocasionó la obstrucción completa porque desplazó el cuerpo extraño, y el bebé murió. Cuando llegaron los de la ambulancia, ya el bebé estaba muerto. Entonces, fíjense que en el caso del doctor Ordóñez, sangrado importantísimo, grave, pero este caso fue terrible, murió. Hay que buscar la remisión, el traslado, el acompañamiento de los padres para que el niño esté tranquilo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces ya vamos a las maniobras que hacer. El paciente, el niño está consciente, ya está las maniobras que generan aumento de presión intratorácica. Esto es como reemplazar la tos, que la tos, se acuerda que estábamos diciendo que no se hace efectiva, entonces aquí vamos a ayudar en la tos. El primer ejemplo se divide en los menores de 1 año y después vamos a ver los mayores de 1 año, porque las maniobras son diferentes. Fíjense que aquí, cómo debe colocarse el niño en posición boca abajo. Fíjense cómo está apoyado por el antebrazo de la persona que lo está auxiliando. Fíjense cómo esta mano está extendiendo el mentón. Fíjese cómo no le está oprimiendo aquí el cuello para no obstruirle acá, y él lo apoya sobre el muslo, y entonces eso sirve como una camilla. Y resulta que aquí le está dando entre las escápulas, por eso le puse aquí el 5-5. El 5-5 así no se nos olvida, son 5 golpes, pa, pa, cada uno como de 1 segundo, pa, 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 así 5. Y después para voltearlo hay que saberlo voltear para que no le ocasione lesiones en la columna, que esta mano que está libre apoya el occipital, lo gira y prácticamente con los 2 brazos lo voltea y lo coloca en esta posición. Y fíjense que en esta posición también está apoyado en el antebrazo, y aquí ya no son aquí eran los golpecitos, pero aquí son golpecitos aquí debajo de la tetilla, como un dedito más o menos después debajo de la tetilla. Aquí con 2 dedos hace las compresiones, 5, cada una que dura 1 segundo. Esto tiene que seguir alternando el 5 por este lado, por la espalda, y los 5 compresiones en el tórax, que eso es lo que hace reemplazar la tos. ¿Y qué es lo que se busca? Que expulse el cuerpo extraño, que lo expulse, que el paciente respira, o se deben seguir ¿hasta cuándo? Hasta que lo expulse, o hasta que pase, hasta que pierda el conocimiento. Esto es con el paciente consciente. Entonces vamos a pasar ahora con el niño mayor. También está consciente y también es la misma, maniobras que generan aumento de la presión intratorácica. Entonces aquí lo que se llama la maniobra de Heimlich o el abrazo del oso, ¿no? Entonces fíjese que la persona que está auxiliando se coloca detrás, bien sea dependiendo del tamaño del niño, de rodillas o de pie, dependiendo, y hay que saber hacer esa maniobra de Heimlich muy bien. Entonces, ¿qué debe hacerse en la parte del abdomen, arriba del ombligo, no sobre las costillas ni sobre el apéndice sifotis, porque hay riesgo de fracturar, y entonces las compresiones se hacen hacia adentro y hacia arriba. Entonces ese tipo de compresiones se hacen ciclos de 5 también, y lo mismo para buscarle ayuda. ¿Hasta cuándo? Hasta que expulse el cuerpo extraño, o hasta que lo expulse el cuerpo extraño, o hasta que pierda el conocimiento. Entonces, esta es la maniobra de Heimlich o abrazo del oso, y a mí me pasó una vez en la clínica que hice una broncoscopia. A un niño le saqué mani de esos terribles que se parten en varios pedazos, lo pasamos a cuidado intensivo, salí agotado,
3 de la tarde voy al frente de la clínica y encuentro en el extremo sur de la clínica una señora golpeando a una niña. Me fui bravo juzgando a la señora diciendo de maltrato infantil. ¿Y cuál maltrato infantil? Cuando llego a regañar a la señora me dio que yo iba con la bata blanca y el traje quirúrgico y me dice, doctor, mi niña se atoró con un dulce. Cambió el chip de maltrato infantil por cuerpo extraño al frente de la clínica. ¿Qué hago? Le hago la maniobra de Heimlich, la niña botó el dulce completo, lo recupero en el piso, el dulce estaba enterito, la niña estaba perfecta, ya podía hablar, ya estaba tranquila, y le dije, mamá, se me va a la parroquia Santa Rita de Casia, le da gracias a Dios, porque esto le pasó frente a una clínica, pasó una persona que tiene un poquito de experiencia en el tema, se lo sacó completo y fuera de eso le salió gratis, entonces me hace el favor, ya no tiene que entrar a urgencias, vaya a la parroquia de Santa Rita y le da gracias a Dios, mijita. Entonces, fíjate que esa maniobra bien hecha en el momento adecuado, sabiéndola hacer, hay que tener cuidado, hay que saberla hacer y tiene éxito. Esto no se hace en los niños pequeños que dijimos del menor de un año. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de fractura de costillas, ruptura de hígado, ruptura de vaso. Entonces, por eso, fíjate que cambia el tipo de maniobra. Entonces, hay que tenerla muy en cuenta y hay que saberla hacer. Aquí ya pasamos cuando el paciente está en estado de inconsciencia, ¿cierto? Entonces, aquí ya hay que tener en cuenta estas maniobras de técnica de elevación lengua y la mandíbula. Mire aquí cómo está a posición la persona que está auxiliando. Esto jamás se debe hacer con el niño consciente. Fíjate que aquí está en rojo muy claro en el niño inconsciente, porque si lo está haciendo con el niño consciente, la embarras. Se te puede, ahí sí, ir por el camino viejo, como dijo Gustavo. Entonces, ojo. Entonces, esto se hace con el niño inconsciente, entonces mire la posición que está teniendo, miren acá por ejemplo, el cuello, cómo está posicionado, aquí hay un soporte debajo de los hombros, cómo está la posición de la oreja sobre el hombro, para que está extendiendo el cuello, y la persona que está auxiliando está mirando, solo bajo visión directa. Si ve el cuerpo extraño y tiene el elemento adecuado para sacárselo, sáqueselo porque lo está viendo, pero lo que dijimos muy claro, a ciegas, ni te atrevas. Bueno, entonces, aquí en el niño pequeño y aquí en el niño grande es lo mismo. Entonces, aquí, obviamente, entonces ya estamos en la técnica de elevación de lengua, mandíbula, el observar, el extraerlo si se puede, tiene con qué sacarlo y fácil, sin arriesgarse, no a ciegas. El abrir la vía aérea, extensión de la cabeza, elevación del mentón y empieza a hacer ciclos de respiración, pero también debe continuar. En el niño pequeño, por eso está el 5-5-1, 5 maniobras por delante, 5 por detrás, el 1 es de minuto y la respiración artificial es muy importante. Y en el niño grande, fíjate que ya, como el perdido conocimiento, ya la maniobra de Heimlich es en esta posición. La persona que lo está socorriendo hace la presión aquí en el abdomen, lo mismo, en la presión de aquí hacia adentro y hacia arriba, teniendo cuidado de no lesionar costillas y esternón para no esto. Y ya después viene otra fase. Bueno, aquí, por ejemplo, si el paciente está inconsciente, mire, cuando el niño está flexionado, perdió conocimiento, mire cómo la lengua cae y obstruye. En cambio, aquí lo que decíamos de la posición de la oreja, mire la posición diferente acá, a la posición aquí, extiende el cuello y la vía aérea queda permeable y puede respirar aquí como tiene el apoyo en el niño pequeño. El niño grande también la posición de esto, lo está viendo, está escuchando, está oyendo, se está respirando, le está controlando signos vitales, el niño se recuperó, esta es la posición de recuperación. Entonces, ¿cómo se manejan? Ahora pasamos a cómo se manejan los niños en la institución. El niño, obviamente, hay que trasladarlo idealmente en ambulancia lo más rápido, o como eso. Entonces, fíjate, la historia clínica es clave. La historia clínica es muy importante, ya se habló de ese tema, y fíjese que ahí es importante mencionar varias cosas. Hay el periodo de la historia clínica, que los síntomas son agudos, es el periodo sintomático agudo, y que se asfixia, el choking, la foto esta, el dibujo que mostró el doctor, cómo se pone el niño en la mano en el cuello, que está atorando. Entonces, esa historia clínica, pero el hecho de que le haya pasado no quiere decir que pasó, porque puede haber una fase de síntomas agudos, hay otra fase asintomática que el paciente tosió, le pasó y aparentemente quedó bien y nos olvidamos del problema y mire que el doctor nos mostraba casos. Y ahora yo les voy a mostrar otros. Y después vienen las secuelas, los síntomas ya crónicos.
Y como decía mi profesor Lorenzo Pérez Fernández, neumólogo pediatra cirujano de tórax de México, que en paz descanse, el profe nos decía, cuando hay duda, no hay duda. Yo prefiero hacer una broncoscopia en blanco y irme en blanco. Yo se le digo a los papás, miren, obviamente es un procedimiento bajo anestesia general, tiene riesgos como cualquier cirugía, pero el no hacerla también tiene riesgos, porque puede haber las secuelas si lo dejamos pasar por alto. Entonces, cuando no hay duda, no hay duda, éntrele, prefiero la broncoscopia en blanco. Idealmente tiene que trasladarse a un hospital o clínica con todos los recursos. Tenemos que, ya nos mostró el doctor, broncoscopias, también no solo la rígida, también la flexible, dependiendo de la experticia de la persona que lo está haciendo. El trabajo en equipo, mire, eso es clave. Tenemos que contar con instrumentadora, con enfermera, con anestesiólogo, tener el cirujano pediatra listo, tener el otorrino, porque esto puede ser una urgencia vital o es una urgencia vital y hay que estar preparado para todo. Hay que tener ese médico divino a la mano. Y cuando se repetir, resulta que, fíjate, a veces no se puede extraer del todo, a veces, por ejemplo, está tan inflamado la vía aérea o está lleno de granulomas y no se puede extraer, pues se deja hospitalizado, dependiendo de cómo esté, se ve si se requiere cuidado intensivo o no, y en algunos casos muy raros, yo en todos estos años de experiencia, muy poquitos casos de niños han terminado cirugía, algunos sí han terminado cirugía, pero son la mínima, y fíjese que el 95% es exitosa la extracción. Entonces, hay que trabajar. Entonces, mire, este niño se le zafó un tornillo. No es que necesite psiquiatra, pero mire cómo está esto tenaz. Está más grande que el que nos mostró Gustavo. Y a ver si ven aquí en la radiografía, se ven similares los pulmoncitos del izquierdo y del derecho, pero si aquí ven un pequeño detalle, aquí ven una cosita más oscurita, ¿qué vaina será? Ojo, también tiene que preguntarle al paciente. Resulta que muchas veces los papás no tienen ni idea, pero al niño hay que preguntarle sin ánimo de regañarlos, porque ellos se quedan callados con tal de que no los regañen. Ahora miremos esta radiografía de medio ladito. Aquí vemos una cosa rara y ya sabíamos qué era. Mire, esta piedra. Mire, la misma piedra la puse encima de la radiografía y aquí la niña estaba atacada de la risa, después diciéndole, el doctor me sacó la piedra. Entonces, fíjate, a otra radiografía, resulta esta radiografía, ¿leemos algo? No leemos, no, resulta que es una radiografía normal, eso no descarta un cuerpo extraño. Por eso decía, cuando el cuadro clínico, cuando hay la sospecha, éntrale. Y mira, este cauchito azul, ahí estaba. Ahora, el doctor nos mostraba también este parecido. Ahora, este lado derecho está negrito, está bien negrito, el lado izquierdo está blanco, está opaco. Obviamente, y es el caso parecido al video que nos mostró el doctor Gustavo, sibilancias. Y si ven acá, no sé si por lo que está pixelada un poquito la foto, aquí se ve como una estrella. ¿Y esta vaina qué es? Pues ya el paciente nos había dicho, el niño nos había dicho, aquí lo sacamos y aquí esto que queda acá, esto blanquito, esos granulomas, sangre, hemorragia, infección, había pus, y esto que ha pasado de un día para otro. Fíjate que en pocas horas estaba ya esto. Y aquí está el protagonista del paseo. Mírenlo, esta era la estrellita que nosotros veíamos en la foto de la broncoscopia, y aquí está la bonita pinza con la que agarramos, porque fíjate que estaba complicado agarrarlo con el rígido, pero metimos esa pincita aquí, en esta parte, para poderla sacar, y la atacamos con el broncoscopio. Bueno, este otro paciente, para los colegas, si le ven algo raro, pues aquí sí hay algo raro. Resulta que era una niña como de 12 años, que había hecho 3 neumonías en un año, fíjense, un año con 3 neumonías y siempre en el mismo lado. ¿Y esto qué pasó? Llegó a consulta de neumología y viene la pregunta, ¿alguna vez se atoró con algo que se echó a la boca y se le fue por el camino viejo, se le fue por el mal camino? Dice la mamá, sí, doctor, estoy cansada de decirle a todo el mundo que todo empezó desde que estaba en odontología, se le soltó el diente a la doctora, la niña le dio tos y le pasó, dijeron, se la tragó. ¿Cómo no? Se la tragó. La primera neumonía la hizo a los 15 días, después 2 más, y aquí como ven en esta radiografía, aquí mira, y mira, aquí está la muelita. Entonces hicimos una exodoncia bronquial, aquí trabajamos en equipo con el doctor Juan Camilo Espina, y aquí mira, aquí está, esto es ya lesiones,
Fíjate, ya lleva un año y aquí estos son unos granulomas, un proceso, un tejido inflamatorio. Aquí está el famoso diente. Mira, el dientecito, y aquí con la pincita va para afuera. Exodoncia bronquial y aquí está el protagonista del paseo. Aquí los que nos caen gordos, los manís, mírenlo, aquí fuera. Este es de otro cuerpo extraño, también le tengo miedo a esto. La terapeuta le estaba haciendo terapia respiratoria, estimulando la tos, se le partió y se le fue la vía aérea. Y tenga, vámonos a sacarlo otra vez de la broncoscopia. Este paciente consultó por una tos crónica y porque le olía feo, tenía un aliento terrible. Tenía un aliento terrible, no se sabía historia clínica, pero como había hecho neumonías, como había hecho, tenía un aliento terrible, se le llevó a broncoscopia, neumonías recurrentes en el mismo lado. Entonces, mire aquí también granulomas, ese proceso inflamatorio, mire eso lleno de sangre, de inflamación, pus, terrible. Y vemos y sacamos esto, un plástico que olía a micos. Esto terrible, olía y esa era la causa de las neumonías a repetición y el mal aliento. Estos los que me caen gordos, los maní, mire aquí estoy yendo gran parte de la entrada del bronquio principal derecho sobre la carina, que es donde divide el bronquio del lado izquierdo y el lado derecho, maní, y otro. Parecido, pero en el otro lado del caso que nos mostró Gustavo. Mira, eso redondito también tenía la historia. Esta niña, por eso es importante preguntarle a los niños, sin ánimo de que las mamás, los papás los regañen o nosotros regañemos, ¿qué pasó? Que ella contó y aquí estaba el bichito en la radiografía. Aquí está la paciente en salas de cirugía, lista para hacerle la broncoscopia. Mire, aquí está abrazando. Pero ella pidió el favor de que entrara con su osito de peluche y lo autorizamos. No era época de pandemia, entonces no había problema. Entonces aquí estaba el paciente y miren, aquí está el bichito, bronquio intermediario, y aquí está para afuera, ¿ves? Y lo que les decía, el trabajo en equipo, la enfermera, la instrumentadora, el anestesiólogo, el cirujano, el otorrino, eso trabajando en equipo, el cuidado intensivo, tener todo ese equipo, mira, y aquí el más importante, que nos lleve la mano de Dios en todos nuestros procedimientos, ¿vale? Y todo estará bien. Ahora pasamos a las complicaciones. Bueno, depende, ya vemos según el tipo de cuerpo extraño, el tiempo que tiene aspiración de cuerpo extraño o de diagnóstico, porque muchas veces pasan desapercibidos. Tiempo de la extracción, si la extracción fue fácil o no. Entonces puede haber proceso inflamatorio, infecciones a corto y a largo plazo, granulomas, que son esas cositas inflamatorias que yo le mostré en esas fotos, obstrucción de la vía aérea, atelectasia es que se colapsa un pedazo de pulmón o un pulmón entero porque está obstruyendo y no le entra aire. Bronquiectasias es unos bronquios que quedan, que como está inflamado, tapado, obstruido, terminan los bronquios dilatados allá en la parte distal. Entonces se quedan y ocasionan infecciones y pueden llegar a producir neumonías o neumonías recurrentes, abscesos pulmonares, que es un acúmulo de pus, como una bola de pus en ese pulmón, y puede perder un lóbulo o un pulmón entero, o al sangrado. Y fíjate los casos de daños neurológicos que nos mostró el doctor Gustavo Ordóñez, y también, por ejemplo, el relato de unos pacientes que pasó eso con unas fichitas, con unas gomas de juguete, y el doctor Santiago Ucro, neumólogo pediatra, y la doctora Margarita Díaz, pediatra del grupo de nosotros, muy valientemente tuvieron el coraje, porque les dolió en el alma, de que vieron pacienticos, niños que tuvieron daño neurológico, después de ser unos niños completamente sanos, quedaron en estado vegetativo por un daño neurológico porque les faltó oxígeno, y ellos pusieron la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio y lograron retirar la licencia a esas gomitas, cosa que todavía falta mucho. Por ahí se ven muchos productos que tienen dentro de lo que es comestible, juguetes, hay cosas que todavía hay que trabajar mucho. Yo creo que nos falta mucho eso. La muerte puede llegar, fíjate que la mayoría de las muertes suceden menores de 5 años, y el 65% es en lactantes. El doctor nos mostraba esa estadística de Europa, aquí les muestro una de Estados Unidos, que entre 2.500 a 3.900 niños mueren en Estados Unidos por aspiraciones de cuerpo extraño. Con el tema de las broncoscopias, a veces los papás tienen miedo que la broncoscopia, pero mire, obviamente hay que hacerla. Esto es como los vuelos. Yo siempre, cuando les hablo y les pido permiso, el consentimiento informado para hacer la broncoscopia, les hablo que es como los vuelos. Todos los días hay miles de vuelos
en el mundo y llegan a su destino, bendito sea Dios. Y alguno hay accidentes, y me acuerdo de los chapecos, que en paz descansen, pero eso es un evento muy raro. O sea, que se inflame, que se infecte, que se rompa un bronquio, son cosas que eso es muy raro que suceda, como muy raro puede suceder un accidente aéreo, pero siempre es preferible hacer una broncoscopia. Y como les decía, como nos enseñó nuestro profe, cuando hay duda, no hay duda, éntrale. Prefiero una broncoscopia en blanco y que no, y ya, y así nos vamos a evitar. Y mire, aquí hablando de complicaciones, cuando estaba con ese acúmulo de pus, esa bola de pus, ahí está, en el pulmón izquierdo, este colapso del pulmoncito del lado izquierdo también, todo apachurradito, colapsado. Esto es lo que se llama una bronquiectasia, es que se le puso aquí un medio de contraste y los bronquios, en vez de ser cada vez más delgadito, como en un árbol, una hojita, va terminando de rama en rama hasta que termina en la hoja. Así son los bronquios, cada vez son más delgaditos, y aquí qué raro que no. Aquí hay unos bronquios dilatados, que por eso se llama bronquiectasia, y puede llegar a terminar el pulmón y requerir cirugía. Y complicaciones, bueno, estas son fotos del caso de la niña de la muelita. Este es el del papel que olía a micos, los granulomas y la infección, y esto es un caso terrible que pues tocó hacer resección del pulmón. Pero miren, estos son de México, que estos pacientes, fíjate que en niños también falleció un niño, y falleció un adulto también en medio de una comelitona, el pobre Memín, y se atoró, y por discutir se le fue el pedazo de carne y murió. Fíjate que la muerte también pasa. Entonces, ojalá, digamos, nunca llegáramos a todo lo anterior y nos quedáramos con esto, que esta es la parte yo creo que más importante y es vital, la educación de los padres, no solo los padres, los cuidadores, los abuelos, la nana, en el jardín infantil, las maestras, los profesores, en las escuelas y el colegio. Esto es clave, que todo el mundo sepa esto qué hacer y qué no hacer, y que tenga, yo creo que debería ser un requisito para todo el mundo en escuelas, en colegio, tener, y a la nana enseñarle, tener cursos, que ahorita en este momento de pandemia no hay cosas presenciales, pero es importante que vean estas cosas que se han hablado en videos, cómo hacer la maniobra de Géminis, el ciclo de 5 y 5 en los menores de un año. Eso hay videos muy buenos de sociedades científicas a nivel mundial de cómo se hace, pero lo ideal es hacer estos cursos que se pueden hacer en Colombia también, Cruz Roja, en fin, pero cuando pase la pandemia. Entonces, fíjate que todo el mundo debería tener unos conocimientos mínimos de esto, y generalmente es por descuido o negligencia, por dejar al alcance de la mano de los niños esos elementos pequeños. Y los accidentes, la gran mayoría, suceden durante el proceso de alimentación y durante el juego. Cuando estamos alimentándonos en la mesa del comedor, no es hora de echar chistes, así seas un cuentahuesos. No te pongas a echar chistes ahí, no le hagas cosquillas a los niños. En los juegos no hay que echarse de la boca nada. Hay que desechar y sacarle tarjeta roja a los objetos pequeños, todos esos juguetes peligrosos. Que la niña llora porque le quitaste los zapaticos de la muñeca, no, lo siento, ¿no? Que porque el niño tiene ese carrito con esas llantas pequeñitas, no. Se habla de que inclusive deben ser del tamaño de los juguetes de un rollo de papel higiénico, o sea, ni de vaina les cabe en la boca. Ya vimos el peligro de las semillas, los frutos secos, de mayor riesgo en los menores de 5 años porque están explorando, además por el tema de la dentición. Es importante que todos aprendamos a hacer maniobras de reanimación, porque uno nunca sabe cuándo hacerlas, así sea esos elementos básicos, saber activar en la emergencia, saber llamar el número de emergencia, y reglamentación, prevención de objetos pequeños en diferentes productos, la advertencia, el que esté muy claro, no regalarle esos objetos pequeños a los niños, desechar todos esos juguetes, todos esos que tienen muchos ganchitos para que la gente caiga por mercadeo y compre, no, lo siento. La educación médica, proyectos de prevención de asociaciones médicas como la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, y esto de que la boca no es un reservorio, ¿no? Entonces, es importante, porque los niños, por curiosidad, todos se lo echan a la boca, y eso hay que... Y mire, les cuento algo. Una vez estaba yo en consulta y yo veo cuando estaba la mamá, y al lado derecho de la mamá estaba el bebé, y veo el niño y veo que se echa una cosa a la boca. Lo primero que hay que hacer es guardar la calma, no pegarle el grito, porque donde yo le pegue el grito a la mamá o al niño, el niño inmediatamente hace y se le va. Entonces yo me volteé para otro lado y le dije, señora, ¿le va a contar algo? Le conté, su niño se acaba de echar algo. Usted, primero, tranquila, no grite,
dígale a su niño que por favor escupa y que se lo dé lo que se echó a la boca. Y ella lo hizo así, guardando la calma, y el niño lo escupió y se lo dio y no pasó nada. Entonces, hay que saber guardar la calma y dejar ese tema de que todo es un reservorio. Una niña de 12 años que se echó una tapa de un esfero, estaba en clase y una compañera, sin saber, le dio una palmada por la espalda y se le fue. Y le sacamos la tapa de esfero y un año después volvió con el mismo cuento y otra vez China, y le dije a los papás, ¿me dan permiso de decirle algo? Sí, hágale, doctor. China, a la tercera no llegas viva. Por favor, deja de echarte vainas a la boca. Entonces, bueno, yo creo que eso es todo. Entonces, estamos listos para la sesión de preguntas. Muchas gracias a ustedes. Dios me los bendiga. Bueno, doctor Pérez, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una conferencia estupenda, didáctica, muy ilustrativa de lo que pasa con los cuerpos extraños, desde lo que se puede hacer desde el punto de vista de prevención, el manejo inicial y lo que se puede hacer ya cuando el cuerpo extraño está en la vía aérea y hay que proceder con un instrumento como el broncoscopio para poderlo sacar. En primer lugar, quiero darle el agradecimiento a las personas que están conectadas desde diferentes ciudades del mundo. Esto está llegando a todo el mundo y esta es una de las cosas maravillosas que nos ha traído esta pandemia, y es que hemos aprendido a aprovechar al máximo la tecnología con que contamos. Estas reuniones se hacían a veces de una manera muy tímida, ahora son ampliamente difundidas y llegan a todas partes del mundo, y es muy grato saber que hay personas conectadas desde Bogotá, desde Paipa, desde Bucaramanga, desde Medellín, desde Cali, desde San Pablo, de Sao Paulo, Brasil, desde Lorica, Córdoba, y también nos reportan conexión desde Puebla, México. Así que el mensaje del doctor Pérez sí llegó a su México querido. Y queremos hacer algunas preguntas, empezando por lo más básico, pues agradecerle a quienes nos han hecho preguntas, y quisiéramos contestarle a la señora Ángela María Pérez. Ella nos dice que cuando se practique esta metodología, ¿cómo se dice un tratamiento? Es decir, existe unas guías de manejo preventivo de los cuerpos extraños que está bien establecido, y realmente esto es efectivo, realmente esto sí previene los accidentes, realmente esto sí logra disminuir la prevalencia de accidentes por atoramiento. Entonces, no sé si el doctor Pérez nos quiera contestar esta pregunta. Aquí es clave la prevención y la normatividad, pues, pero por encima de las normas están los papás. Así el Estado, por ejemplo, aquí hoy en día hay, no digo la marca, pero hay un famoso dulce que tiene por dentro unas cosas peligrosísimas. Entonces, no hay una demanda para suprimir eso, todos esos productos que ella dice. Lo ideal es que hubiera una demanda ante el Superintendencia de Industria y Comercio y se cancele, y no sé eso, pero los papás son los primeros que deben hacer esto. Y debe haber, lo ideal es que se hicieran cursos como por ejemplo presencialmente cuando se pueda, con la Cruz Roja, con varios gentes que hay para padres, para aprender a hacer esas maniobras. E inclusive por internet también yo estuve mirando estos días y hay muchos de España, de Argentina, hay muchos sitios donde hay videos donde son ilustrativos de cómo esto que yo les mostré en fotos, ahí está en video y se hacen pues en maniquís y todo eso. Entonces es importante que los papás, pero lo más importante es prevenir y no darles, no hay que dar, como decimos aquí en Colombia, no dar papaya y no darle esos juguetes y esos alimentos, esos frutos secos a los niños para evitar pasar por este dolor. Fíjate que las cosas pueden terminar en cosas como la muerte o daños neurológicos severos. No. Entonces lo más importante es la prevención, y el día que se pueda uno programar y hacer un curso de reanimación para padres, hacerlo. No sé ustedes qué opinan, doctor Gustavo y doctor Oscar. Sí, yo leo la pregunta y veo que está preguntando específicamente sobre la técnica que se promueve hoy en día en niños lactantes menores de 1 año, que se llama la alimentación, la moda de Baby Led Weaning, y se refiere a dar tempranamente, desde los 6 meses de edad, alimentos en trozos. Esa es la técnica denominada Baby Led Weaning, que va en contra
de lo que la puericultura por mucho tiempo recomendó, que fue primero iniciar con papillas, con puré y posteriormente con sólidos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si yo decido alimentar a mi bebé bajo esta modalidad de baby led weaning, tengo que tener en cuenta qué le meto en la boca al bebé. Si yo pretendo que mi bebé aprenda a masticar y tragar, no es lo mismo, ejemplo, que yo le meta en la boca unas crispetas a que yo le meta un pedazo de papa. Papa que se macera con el masticar y que supongamos se broncoaspiró un pedacito de papa versus broncoaspirarse la semillita de una crispeta. Claro, el cuerpo, cuando recibe en los bronquios la semillita de una crispeta, no es capaz de eliminarla. En cambio, que si recibe un pedacito de papa que estaba masticando y se le fue a los bronquios, seguramente esto se va a deshacer en los bronquios y lo va a digerir, ¿sí? Lo va a deshacer. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes si decidimos aplicar esta tecnología o esta metodología de baby led weaning. Entre comillas o entre paréntesis, quiero comentarles que hay algunos artículos hablando de que esta técnica de baby led weaning, que fue promulgada desde los Estados Unidos, hoy en día hay algunos artículos comparando niños alimentados bajo el baby led weaning y versus niños alimentados con la metodología tradicional, es decir, primero espeso, luego puré y luego sólido, y se encontraron que al cabo del año de edad, cuando estos niños cumplieron el año de edad, los niños con baby led weaning tenían deficiencia de algunas vitaminas y minerales, ya que no mastican bien, no tragan bien y estos alimentos en el estómago no alcanzan a ser bien digeridos. Entonces, muchos de estos niños están teniendo que ser complementados con hierro y vitaminas. Entonces, no todo lo último, lo nuevo, la moda es bueno. Hay que leer mucho, hay que llenarse de motivos, pero sobre todo hay que ser muy inteligente en qué cosas le meto en la boca a mi hijo para que aprenda a masticar. No, y además lo que hablábamos Muchas del tema de la gracias. dentición, la dentición no está preparado para eso. Entonces, precisamente por eso es que la mayoría de niños, fíjate, las muertes menores de 5 años y donde más cuerpos extraños hay. Entonces, es mejor evitar eso. Perfecto. La señora Elisa Molina posiblemente tenga alguna duda respecto a la técnica de auxilio a un bebé que se atora con algo que se metió a la boca. Pues la explicación del doctor Pérez fue bastante didáctica, pero si quisiera ampliarle un poquito a la doctora Molina, a la señora Molina, que nos pregunta, ¿qué es lo primero que se debe hacer si veo que un bebé se atora con algo que se metió a la boca? Entonces, creo Bueno, que... ahí precisamente con esa pregunta es lo que les conté en la última diapositiva que me pasó frente al consultorio y fíjate que tú no estás preguntando se atoró, sino se metió a la boca. Primero, guardar la calma. Segundo, porque si le pegas de mamá el grito, Pepito, el mismo chino hace, aspira, inhala y se atoró. Y ahí sí viene la emergencia. En cambio, primero, pues ya se lo echó, pero lo ideal es que no hay de dejar al alcance de la mano de los niños nada, objetos pequeños, pero sí pasó, como en ese caso, mamá, dile al niño, por favor, amorcito, sácate eso de la boca. Y la mamá le dijo, amorcito, sácate eso de la boca, el niño se lo escupió y se lo dio. Y ya, y no pasó nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento no tenía atoramiento, lo tenía en la boca, pero guarde la calma primero que todo, porque si no, ahí, si le pegas el susto, se te atora. No. Y ya Una en el... cosa, Oscar. Sí. Es muy común que cuando un padre de familia detecta que su hijo se atoró, si es un niño pequeño, es muy común que lo agarren y lo carguen. Y en muchos casos, incluso lo cargan y lo sacuden. Eso no se debe hacer. En el momento en que yo estoy atorado y me cargan, eso se me va al pulmón.
la reacción que debemos tener inmediatamente vemos que un niño está atorado es ponerlo boca abajo, probablemente acostado sobre las rodillas, sobre las piernas de la mamá o el papá. Porque en esa posición fácilmente lo que le está atorando en la boca o que no ha logrado manejar sale de la boca. Pero lo que no debemos hacer es cargar el niño, elevarlo y mucho menos sacudirlo. Y ahí les mostré en los dibujos la diferencia entre el menor de un año que está consciente, que es ese caso que se está refiriendo, y versus el mayor de un año, porque el mayor de un año es la maniobra de Heimlich, que es el abrazo del oso en la posición de atrás o de pie o arrodillado, y la otra, la de las piernitas en posición boca abajo y luego boca arriba, con los golpes en la espalda y luego la expresión de los dos dedos sobre el esternón, que eso reemplaza la tos y eso es lo que hace que la tos vuelva a ser efectiva hasta que bote el cuerpo extraño. Eso es lo que se debe hacer. Y obviamente alertar todo el sistema para, así sea con un grito, actuar y llamar y bueno, lo que dijimos. Perfecto. Yo quiero destacar dos aportes que nos hace la doctora Julie Correa López, pediatra, y uno es un adagio que usamos mucho en medicina, pero que a veces se olvida y es recordar que no todo lo que silba es asma. Es decir, hay muchos pacientes que han estado en tratamiento para cuadros que parecen ser asma bronquial porque presentan el silbido, que es el signo que más caracteriza al paciente asmático, pero que a veces no resuelve con tratamientos comunes y corrientes, que no resuelve con los manejos convencionales y que posiblemente lo que el paciente pueda tener es un cuerpo extraño. Y ella también nos recuerda la situación de que cualquier paciente que tenga neumonías a repetición en la misma ubicación, o sea, que en el mismo sitio del pulmón se presenta la neumonía, pues una causa principal es la posibilidad de un cuerpo extraño. También le damos las gracias a la doctora Bertinés Agudelo de Pereira por estar con nosotros. También nos dan las gracias el señor Santiago Pavón desde Cúcuta y también nos están agradeciendo desde Melgar la participación y nos mencionan, está la señora Ángela María Bella, que si el maíz pira es bueno o no para los niños. Yo creo que esa respuesta es muy clara, pero si quiere ampliar un poquito, Alfredo, sobre el tema del famoso maíz pira o crispeta o como se le quiera llamar. Yo se lo resumiría en dos palabras, tarjeta roja, no más. Sí, 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 sí. Sí, definitivamente es algo que no se debe hacer. Bueno, y por último, hay una pregunta respecto, pues una pregunta un poquito diferente, me parece a mí, porque no está dentro de lo que nosotros hemos mencionado, y es la señora Elisa Molina, que nos pregunta que si el paciente, el niño, se atora con un líquido, ¿qué se puede hacer? O sea, aquí estaríamos hablando más de un evento de aspiración de líquido. ¿Qué medida habría que tomar con ese paciente? No sé si Alfredo nos puede ayudar. Alfredo. Pues ahí el mecanismo que va a ser importante es el mecanismo de defensa de la tos, como es líquido, tose y tose y tose, y mientras la tos sea efectiva no hay problema, pero de todas maneras hay que vigilar porque si queda algo puede terminar haciendo esas complicaciones como hablamos puede ser neumonías, de todas maneras, neumonías aspirativas, se puede complicar, no sé, ustedes también quieren complementar ahí. Gustavo, ¿nos podría dar su concepto? Pues a ver, lo que les decía, cuando un niño se atora, ya sea con líquido, sólido o algo blando, no importa, la primera reacción tiene que ser poner el niño boca abajo, sobre las piernas, observar, mirar que el niño respire bien, propiciar la tos, dejar que el niño tosa. Si es líquido, como dice la señora que pregunta, y lo que de pronto se aspiró fue ácido, pues probablemente va a quedar con algo de traqueitis y algo de irritación por un tiempo, pero afortunadamente el cuerpo tiene la capacidad de cicatrizar o solucionar estas lesiones. Vuelvo a insistir mucho en ser muy inteligentes a la hora de alimentar a nuestros bebés. Saludamos a
nuestro colega, el doctor Milton Jiménez, quien algo menciona también sobre lo mismo, sobre el baby lead weaning. Ojo, no es alimentar por modas, hay que ser muy inteligentes, tenemos que calcular qué puede pasar. Los padres tenemos que ser maliciosos, tratando de prevenir lo que podemos llegar a causar en un bebé cuando le estamos ensayando nuevos alimentos, sobre todo entre los 6 meses y los 11, 12 meses de edad. Bueno, muy bien, yo creo que hemos tenido un Facebook Live bastante exitoso, hemos tenido una asistencia bastante numerosa. Creo que los mensajes que se han transmitido han sido de muchísima utilidad y han sido muy bien recibidos por las personas que se conectaron. Lo importante de todo esto es que queden los mensajes positivos, sobre todo lo preventivo, la forma de evitar que estos incidentes sucedan en los hogares de los pacientes. Creo que hay que hacer un trabajo mancomunado entre médicos, sociedad en general, padres de familia, cuidadores. Y también pienso que habría que pensar en una alianza estratégica entre las asociaciones médicas, en este caso Asociación Colombiana de Hemología Pediátrica, Sociedad Colombiana de Pediatría, para promover el cuidado de los niños y también promover las prácticas saludables, tanto desde el punto de vista de puericultura como de las técnicas de alimentación de los niños. Así que creo que con esto podemos dar por terminado este Facebook Live. De nuevo, gracias al doctor Alfredo Pérez por su participación, gracias al doctor Gustavo Ordóñez por su participación, gracias a la Asociación Colombiana de Hemología Pediátrica por abrirnos este espacio para poder transmitir estos conceptos y gracias a todos los participantes por estar con nosotros. Recordarles que esto queda grabado y se puede reproducir en cualquier momento para que lo puedan difundir a las personas que estén interesadas. Muchas gracias a todos y feliz tarde y cuídense todos y felicidades. Que estén muy bien. Muchas gracias por su participación. Dios los bendiga. Chao, chao.